Cuando a los apóstoles los apresan por hablar de nuestro Señor Jesucristo, dicen una frase que nos ayuda a comprender el cariño inmenso que sentían por Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es decir, que nos quieren transmitir ese amor de Dios que han conocido. Y eso está siempre en la base del anuncio cristiano. Por eso también San Juan nos dice que lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, tocante a la palabra de vida, se lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Les escribimos esto para que su alegría sea completa. De modo que en el centro del anuncio cristiano está la experiencia personal de Cristo. Como vimos al final del capítulo pasado, ese contacto con Dios que en su locura de amor se hace hombre, se acerca a nosotros, se humilla, se hace pan para que lo comamos, se queda en el sagrario para que lo visitemos, habita en nuestra alma cuando está en gracia por el Espíritu Santo y quiere compartir con nosotros todas las realidades que ha asumido con su vida plenamente humana. Al contemplar a ese Cristo, al conocer a ese Cristo, al tratar a ese Cristo, no podemos dejar de anunciarlo. Obviamente a la base está ese cariño, ese amor, esa experiencia del amor de Dios, y el amor de Dios, como dice muy bien San Gregorio Magno, ya es un cierto conocimiento. Amor ipse notitia est. En la introducción de su maravilloso libro, Michel Esparza nos dice que, haciendo un experimento, un sacerdote que sustituía a otro en su labor pastoral, comenzó a preguntarle a los feligreses de aquel otro sacerdote, amigo suyo, ¿qué haces cuando, sin que tú lo busques, te encuentras con una dificultad, con un contratiempo, con un dolor, con una contradicción? O si por propia iniciativa decides ofrecerle algo a Dios, un sacrificio, ¿y por qué lo haces? Y invariablemente, dice Michel Esparza, que todos le repetían que se lo ofrecían a Dios. Haciendo de abogado del diablo, él continuaba, ¿y qué ganas con ello? Casi todos le respondían que le ofrecían a Dios por algún amigo, por alguna intención concreta. Muchos respondieron que esperaban con ello lograr la conversión de algún amigo, de un hijo. Y en esa misma línea, pues algunos pedían una curación física, una curación de una enfermedad o la superación de una dificultad espiritual. Y alguno dice que le dijo, espero que en el cielo el Señor me lo retribuya. ¿Y qué consigues con ello? Seguía siendo la pregunta invariable del sacerdote. La gente al final se quedaba sin respuestas. Y como que el dolor de aquel sacerdote, la conclusión después de aquel experimento es que lo que menos se preguntan quienes ofrecen a Dios sacrificios o plegarias es cómo le sienta eso a Cristo. No se meten en su piel para saber en qué medida eso le alegra o le consuela. Y eso nos introduce en lo que pretende ser el conocimiento con naturalidad, el conocer a Dios por un trato amoroso, como muchas veces el cariño nos ayuda a descubrir en mayor profundidad la riqueza de otras personas. Lo mismo si queremos llegar a conocer en profundidad a Dios nuestro Señor, a Cristo, es muy importante que vayamos ganando en esa sintonía con Él. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le ilusiona? ¿Qué es lo que hay en su corazón? De alguna manera ese cariño surge de descubrir a Cristo que vive,
de saber sintonizar con un corazón que sigue doliente y agradecido, al que le afecta y mucho cómo ampliamos la libertad y que constantemente sufre tantos desaires. En la segunda lectura de la fiesta del Sagrado Corazón nos sorprendemos por el cariño que Dios nos tiene. La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. No nos podemos quizá ni imaginar el cariño enorme que Dios nos tiene, incluso cuando lo ofendemos. Y por eso le pedimos también en la oración colecta: Señor Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con los infinitos tesoros del amor del corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados, concédenos que al presentarte el fervoroso homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber de una digna reparación. Es decir, darnos cuenta que aunque no podemos dejar de ser pecadores, tenemos un deseo enorme de también poder demostrar a nuestro Señor el cariño que le tenemos, sintonizar con Él. Eso que canta Carlos Baute: quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras, tienes mi alegría. Es decir, compensar con nuestro cariño y que ese mismo cariño nos sirva ya de alguna manera para ir conociendo más el corazón de Cristo. Hay un cariño que podemos tocar en las palabras de San José María: ciérrense los ojos de nuestro cuerpo, ábranse los de nuestra alma, tengan paz nuestros oídos y pongamos a escuchar la voz de nuestro Jesús. Hablemosle en confidencia amorosa, como amigos íntimos, como hermanos, como hijos. Fíjate cómo el trato que tenía San José María con Dios era un trato personal, con una persona viva. Y por eso le dolía mucho que hubiera gente que hablara de Jesucristo como una persona que vivió, que había pasado ya. Y lo decía con un cariño inmenso. Fíjate sus palabras: Jesús, verte, hablarte, permanecer así, contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Oh Cristo, ¿quién te viera para quedar herido de amor a ti y embriagado y sustentado de este amor, desentenderse completamente de las cosas mundanas? Es lograr que el corazón de Cristo atrape nuestro corazón. Es lograr, de alguna manera, vivir plenamente la vida cristiana. Convencernos de que vivir junto a Jesús o traerlo, como decía Santa Teresa, no es suponerlo, pensar que quizá esté junto a nosotros. Es que está junto a nosotros de continuo. Y está, decía San José María, más cercano que nadie, ¿no? Es decir, que está siempre consolando, acompañando, fortaleciendo, animando. Y tenemos que descubrir esa presencia de Dios. No es que nos hagamos la ilusión, es que existe. Es caer en la cuenta de que está, descubrir su persona, descubrir lo inmediato y lo cercano que es a nosotros. Tan cercano que le gusta mucho repetir esa frase al Papa Benedicto XVI: es más íntimo a nosotros que a nosotros mismos. De tal manera que no estamos hablando, cuando hablamos con Dios, con una persona muerta, con una persona que existió hace muchos años, sino que hablamos con la persona que más nos ama y que mejor nos entiende. Él vive con un cuerpo glorioso. Nos muestra, como señal de cariño, las heridas de sus manos y de sus pies, resucitado. ¿Quién te viera?, dice San José María, ¿quién te conociera? ¿Quién pudiera descubrir la hondura del amor tuyo? Y es que de eso se trata, de llegar a conocer a Dios a través del amor. Se dice que hay cosas que se conocen por connaturalidad, porque son muy familiares. Un sacerdote regiomontano de ascendencia judía me contaba con mucha emoción cómo al pisar Jerusalén se sentía como arrebatado. A mí me pasa un poco cuando vuelvo a Monterrey. Al ver las montañas, no sé, te sientes como
como que eres de ahí, que es como tu tierra, ¿no? Aunque amo mucho la tierra en la que vivo, que es Guadalajara. Pues conocemos por connaturalidad al Sagrado Corazón, y no es que nos lo imaginemos como si estuviera junto a nosotros, es que está junto a nosotros. Por eso San José María nos habla de cómo el expresar nuestro cariño a través de ejaculatorias, de palabras amorosas, nos va llevando poco a poco a que llegue el momento en el que nuestro corazón se siente atraído con la fuerza del imán. El alma ansía escaparse. Es decir, una vez que experimentamos el amor de Dios, no queremos salir de ahí. Un dulce sobresalto, decía San José María, que se siente. Si estás conmigo, aquí y ahora, Jesús, de modo real, y has permanecido todo el día en mi interior, también en el instante que esto leo, te descubro presente, con el dolor por nuestro olvido, pero yo no he estado contigo, te tuve abandonado, y la dicha del reencuentro viene después. Qué alegría comunicarnos, Señor, y después el propósito. Nunca más te dejaré. Y concluye el catecismo esta cita. La contemplación es despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. E insiste Santa Teresa, pueden representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sacratísima humanidad. En eso nos hemos detenido en el capítulo anterior. Y a quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado. Pues entrar por ahí, entrar por esa vía, el dulce sobresalto del que habla San José María, de ir descubriendo poco a poco la hondura del amor de Dios. Es lógico, sabemos que la vida cristiana conlleva una serie de exigencias y eso, resulta muy problemático para muchísimas personas porque su acceso a la fe es a través de reglas, de la ley, del peso de la ley. Bajo esa lógica no tendría caso la redención llevada a cabo por Cristo en el Nuevo Testamento, porque la ley aplasta, la ley asfixia. Fíjate lo que dice el Papa Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger. Cuando me pregunto cuál es la causa de que se vacíen nuestras iglesias, de que la fe vaya apagándose silenciosamente, me gustaría responder que el motivo central es el proceso de vaciamiento de la figura de Jesús. Aquí creo que tocamos un punto muy sensible para poder transmitir la fe a la siguiente generación. La vida cristiana no funciona bajo la lógica olímpica. Si mostramos todas sus exigencias a personas que no han tocado el amor de Dios, lo más probable es que las desanimemos profundamente, que vayamos dejando en el camino muchísimos cadáveres. La vida cristiana funciona con el sobresalto de un amor que te sale al encuentro. Por eso el Evangelio se refiere a eso como la perla escondida, como el tesoro escondido, como la perla preciosa que se encuentra. Primero te enamoras y luego estás dispuesto a dar todo por la persona amada. Primero encuentras el tesoro en el campo y después intentas comprar el campo para quedarte con el tesoro. Pero no compras un campo que no sirve para nada. Te enamoras de una persona y entonces estás dispuesto a ponerle casa, a llevar a cabo una serie de esfuerzos, a endeudarte, a hacer lo que haga posible por hacerla feliz. El amor, la pasión te llevan a despegar como persona. Al revés no funciona. Y lo mismo la vida cristiana no funciona sin el encuentro personal con el corazón de Cristo. Por eso la oración que abre la misa del Sagrado Corazón dice que ahí se esconden infinitos tesoros de amor. La liturgia intenta incitarnos, animarnos
a descubrir el amor que hay en el corazón de Dios. Para Harlan Matlary, y como para muchos conversos, porque realmente es muy bonito, te recomiendo meterte en esas vidas de conversiones, de esas personas que después de caminos muy tortuosos o de haber perdido la fe, la vuelven a recuperar, precisamente por un encuentro con Cristo o con la Eucaristía, en la relación con Cristo persona. Pues dice ella que el cristianismo no es una serie de reglas morales, sino es eso, es encontrar a una persona. El encuentro con Cristo puede ser un choque repentino o un descubrimiento gradual, pero es Él quien nos busca en la misa o en la oración o en una conversación o en un pensamiento. Queremos ser amados. Este es el deseo más profundo de nuestra existencia y lo encontramos en el verdadero amor de Dios a través de su Hijo hecho hombre. Este es el secreto, el amor escondido, la perla del campo. Y creo que la vida cristiana tiene que ver mucho más con eso, con una historia de amor. Y está esa experiencia bien bonita de André Frossard, que siente hasta como aprehensión de mencionar el nombre de Dios sin como afectar su ternura, ¿no? Sin herir su ternura. Bueno, son muchos los testimonios realmente de personas conversas y de santos que han descubierto el cariño de Dios, y ese es el camino que tenemos que hacer y que hemos de procurar que muchas personas descubran. Te decía que es un peligro que esto no se descubra. Muchas veces, digamos, pues no me atrevería a poner números porque no conozco estadísticas, pero sí sucede que muchas personas que han recibido una formación cristiana y que están lejos de Dios, que no rezan en sus casas, sin embargo quieren para sus hijos un comportamiento honesto, y entonces consiguen para ellos un colegio cristiano. No rezan, no tratan a Dios, por lo tanto es difícil que transmitan ese descubrimiento de la persona y del amor de Dios a sus hijos. Pero eso sí, les imponen el deber y la obligación y las leyes. Y es un peligro para los hijos, porque no han conocido lo importante, no han conocido el amor que te puede arrastrar precisamente a cambiar tu vida. Y el riesgo de desánimo es enorme. La intención de esos padres es buenísima, lograr que sus hijos crezcan de una manera sana y honesta, pero les pueden hacer mucho daño. Y la vida cristiana, sí, sin haber descubierto el amor de Dios, también hace mucho daño. No descansa, no libera, sino que es un peso. Y al final, lo único interesante de la vida cristiana es precisamente descubrir ese Dios que se ha hecho cercano a nosotros. Y por eso tenemos que como volver a meternos en ese corazón de Cristo para oír sus latidos, como Juan en la última cena. Si nos enamoramos de Dios en Cristo, el resto de las piezas caerán en su lugar. Y nos sentiremos dichosos de haberle conocido. Y de pasada, pues también lograremos contagiar esa fe y ese entusiasmo por Dios. Es el mismo camino que Jesús nos indica. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No se da al revés. Esa es la historia de Guadalupe Ortiz de Landázuri, cuando le escribe a San José María. Estaba distraída cuando me sentí tocada sin saber de qué. Por primera vez sentí muy viva la presencia de Dios. ¿Te acuerdas ese momento en el que se da el flechazo? Encuentra a Dios de una manera personal por primera vez. Era una mujer que tenía fe. Eso ocurre cuando ya es universitaria. Está distraída en misa durante el sermón, pensando en su príncipe azul y en cómo estaba entrando ella por el pasillo central el día de su boda, y Dios le dice: para ti tengo otra cosa. Y se sorprende muchísimo, porque siente con mucha claridad por primera vez la presencia de Dios en su alma. Ese encuentro que
mueve después a muchos conversos a mover cielo, mar y tierra. Hay una novela preciosa que se llama El precio a pagar, lo que un musulmán está dispuesto a hacer en un país musulmán por encontrar la fe, cuando los mismos católicos huyen de él, porque el proselitismo está penado con muerte. Bueno, a partir del momento en el que Guadalupe tiene ese encuentro con Dios, canta, baila, es capaz de irse a otro continente, de llevar la semilla del amor de Dios a muchísimas personas con entusiasmo. También le escribe a San José María en una ocasión: esa seguridad de Dios en mi camino, junto a mí, me da ilusión en todo, me hace fácil las cosas que antes no me gustaba hacer, de modo que sin pensarlo las hago. Padre, le pregunta a nuestro Padre, tengo una preocupación. ¿Será de verdad el camino que llevo el del cielo? Lo encuentro demasiado cómodo. Cuando se ama a Dios, todas las piezas del rompecabezas encajan. La libertad que ensancha el alma es muy grande. La capacita para amar y para hacer cosas grandiosas por amor. Al revés no funciona. Y hemos de procurar también, decía nuestro Padre, llevar a las almas por un plano inclinado. La nuestra también. Descubrir el lado amable de nuestra fe. Digamos, recuperar esa vía del amor que también nos da un conocimiento connatural con Dios. Qué bonita es esa oración, y muchas veces yo siento la tentación cuando hay un pecador recurrente, cuando hay una persona que no encuentra un motivo fuerte para salir del pecado y sigue cometiendo las mismas cosas una y otra vez. Esa oración de un anónimo mexicano que reza: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Pues que nosotros descubramos ese trato con Dios al grado que podamos decir: yo no sé si me voy a salvar o no. Claro, obviamente esperamos en Dios que nos llevará al cielo, pero que lo más importante para nosotros sea, independientemente de lo que pase en el futuro, dedicarnos en esta vida a amarnos, a amar a Dios y a descubrir ese amor que Dios nos tiene. Encontramos de una manera muy especial el cariño de Dios en la Sagrada Eucaristía. Cuenta Tolkien a su hijo cómo desoye los consejos que un sacerdote maduro le da con referencia al amor humano. Como desoye esos consejos, se mete por caminos muy tortuosos, de los que logra finalmente salir. Y entonces es cuando, desde esa experiencia de haber descubierto el cariño humano en la Eucaristía, ¿no? Porque de eso habla la Eucaristía, es un prisionero de amor el Señor en la Eucaristía, le escribe a su hijo: desde la oscuridad de mi vida tan frustrada, pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado, el bendito sacramento. En él encontrarás el romance, la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra, y más todavía, la muerte. Mediante la divina paradoja, esa que pone fin a la vida y exige el abandono de todo, y sin embargo, mediante el gusto o el pregusto de aquello por lo que solo puede mantenerse lo que se busca en las relaciones terrenas: amor, fidelidad, alegría, o captar la naturaleza de la realidad, de la eterna resistencia que desea el corazón de todos los hombres. Ahí es donde aprende a amar Tolkien, donde descubre lo que es el verdadero cariño y le permite, le facilita ese aprendizaje, aprender a amar a su mujer, encontrar el amor, que en el fondo es lo que todos deseamos.
Y en otra carta le escribe lo siguiente a su hijo: la única cura para el debilitamiento de la fe es la comunión. Es la comunión. Podemos pensar ahora que nos encontramos, y precisamente por eso se transmiten esos videos, ahora que nos encontramos tantos, bueno, yo no, porque yo celebro la Eucaristía, pero tantas personas que están en su casa y que no pueden recibir la comunión, quizá porque son vulnerables, no pueden acercarse a la Eucaristía, pues es muy llamativo. Quizá estos tiempos nos llevan a redescubrir cosas que son preciosas. Fíjate cómo el Concilio de Trento explica la comunión espiritual. Evidentemente la comunión espiritual no iguala a la comunión sacramental, pero ojo que es una cosa muy seria. El Concilio de Trento dice que es una verdadera comunión, porque comiendo con el deseo aquel pan celeste eucarístico, los fieles experimentan su fruto y su provecho por la fe. Es decir, de alguna manera la comunión espiritual es un verdadero encuentro que produce los frutos y los efectos de la comunión sacramental. Es una cosa muy seria. La comunión espiritual produce realmente el fruto y la utilidad del sacramento. Y por lo tanto no es una piadosa ficción, pero eso no solamente en tiempos de pandemia. Por eso nuestro Padre la recomendaba tanto para recitar, no solamente en el tiempo de la noche, sino tantas veces. Es un verdadero encuentro con Cristo. Es un acontecimiento profundo en nuestro corazón, de la gracia divina que se contiene en la Eucaristía. Bien, pues te decía que no iguala al sacramento de la Eucaristía, pero toma de él todos sus efectos. Bueno, pues la única manera para que la fe no se debilite, esa fe centrada en el amor, es la comunión. Siempre, continúa Tolkien, es él mismo, perfecto y completo e inviolable. El Santísimo Sacramento no opera del todo y de una vez en ninguno de nosotros. Como el acto de fe, ¿te acuerdas cómo veíamos que la fe se alimenta también de actos de fe y cómo nuestro Padre nos enseñaba a decir primero una ejaculatoria y luego otra, hasta que el alma ansía escaparse, hasta que se ha enamorado de Dios, hasta que ha descubierto, pues, por separado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aprendido a tratar a cada una de las personas de la Santísima Trinidad? Bueno, eso que sucede con los actos de fe que van encendiendo la fe poco a poco, la Eucaristía también va produciendo su efecto, las comuniones lo mismo, las comuniones espirituales, quiero decir, van produciendo poco a poco su efecto. La frecuencia tiene los más altos efectos. 7 veces a la semana resulta más nutritivo que 7 veces con intervalos. Fíjate, Tolkien a su hijo. También puedo recomendar como ejercicio, demasiado fácil es, encontrar oportunidad para ello. Toma la comunión en circunstancias que resulten adversas a tu gusto. Elige a un sacerdote gangoso o charlatán, o a un fraile orgulloso y vulgar, y una iglesia llena de los burgueses habituales. Niños de mal comportamiento, de los que claman ser producto de las escuelas católicas, que en el momento de abrirse el tabernáculo se sientan y bostezan. Jovencitos sucios y con el cuello de la camisa abierto, mujeres de pantalones con los cabellos a la vez descuidados y descubiertos. Y lo anima a su hijo: ve a tomar la comunión con ellos y reza por ellos. Será lo mismo o aún mejor que una misa dicha hermosamente por un hombre visiblemente virtuoso y compartida por unas pocas personas devotas y decorosas. No pudo haber sido peor que la confusión suscitada por la alimentación de los 5,000, después de la cual nuestro Señor expuso la alimentación que estaba por venir. Cualquier contexto, cualquier
iglesia en la que nos encontremos resulta siempre pobre ante la grandeza de lo que significa la Sagrada Eucaristía. Los alemanes suelen recitar el rosario diciendo: contemplamos a Cristo en la Anunciación, contemplamos a Cristo en la visitación de Nuestra Señora, su prima Santa Isabel, y así cada uno de los misterios del Santo Rosario los enuncian diciendo: contemplamos a Cristo. Y es que cuando contemplamos a la Santísima Virgen María, de alguna manera entienden los cristianos alemanes, y entendemos todos los cristianos, que al mirar a María, miramos a Cristo. No solamente porque Cristo hereda todos sus rasgos físicos de la Virgen María, sino porque también en su formación, incluso en su aprender a rezar y en tantas cosas como hemos visto en la clase anterior de Cristo, pues Cristo aprendió de la Virgen María. La Mariología en el fondo es Cristología, la Cristología es Mariología, el misterio de Cristo tiene mucho que ver con el misterio de María. Y por eso el Papa San Juan Pablo II le tenía tanto cariño, lo cuenta en su libro Don y Misterio. Te acordarás cómo en su lema estaba el totus tuus, y cómo muchas veces al escribir, al redactar distintos documentos, iba escribiendo esa oración que aprendió a Luis María Griñón de Montfort. Y justo para el Papa fue un descubrimiento, porque él pensaba que quizá era demasiada la piedad popular hacia la Virgen María. Y no deja de la Iglesia de permitir y de fomentar además esa devoción. Hace unos días el Papa Francisco, a través de algunos de los dicasterios de la Iglesia, quiso añadir 3 jaculatorias más a las letanías lauretanas. Bueno, pues la Iglesia honra a la Virgen y hace muy bien. Y las palabras que le gustaron al Papa y donde lo explica en el tratado a la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, cuenta él: en este libro encontré la respuesta a mis dudas. Efectivamente, María nos acerca a Cristo, con tal de que se viva su misterio en Cristo. El tratado de San Luis María Griñón de Montfort puede cansar un poco por su estilo un tanto enfático y barroco, pero la esencia de las verdades teológicas que contiene es incontestable. El autor es un teólogo notable. Su pensamiento mariológico está basado en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. Comprendí, cuenta el Papa, por qué la Iglesia reza el Ángelus 3 veces al día. Entendí lo cruciales que son las palabras de esta oración. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Continúa la oración. Son palabras verdaderamente decisivas. Expresan el núcleo, las palabras del Ángelus, expresan el núcleo central del acontecimiento más grande que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Esto explica el origen del totus tuus. La expresión deriva de San Luis María, es la abreviatura de la forma más completa de la consagración a la Madre de Dios, que dice: totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, preve mi cortum María. Viene a ser algo así como: yo soy todo tuyo y todas mis cosas lo son. Te recibo a ti en lo mío. Me parece que es una referencia al Evangelio, como San Juan la recibió en su casa, es como la recibe plenamente en su vida, en su corazón. Preve mi cortum, dame tu corazón, María, ¿no? Le pedimos a la Virgen tener su corazón. De este modo, dice el Papa, gracias a San Luis empecé a descubrir todas las riquezas de la devoción mariana, desde una perspectiva en cierto sentido nueva. Federico Suárez explica cómo la Virgen María es el vehículo natural que proporciona al Verbo de Dios un cuerpo humano pasible. Es decir, para que se lleve a cabo el misterio de la encarnación hace falta que Cristo tenga un cuerpo. Pero la Virgen no desarrolla, sería muy burdo,
La Virgen no solamente desarrolla una función biológica, no solamente le da un cuerpo, sino que la Virgen es madre de toda la persona de Cristo y influye en su educación y en su formación. Es decir, que la misión de la Virgen no es solamente corporal, sino que lo mismo que la función o la misión de Cristo, pues es sobrenatural, va más allá de lo corporal. Y entonces lo explica Federico Suárez de la siguiente manera. Construir un granero es una cosa muy buena, pero es un bien mucho más sencillo, mucho más directo, darle pan al hambriento. Levantar un hospital es de grandes hombres, no sé, el Hospital Muguerza en Monterrey, pues todo el mundo honra a la familia Muguerza. Pero donar sangre a un herido es un servicio más directo y vital. Bien, ahí está, de alguna manera está preparando el argumento, o sea, no solamente la Virgen desarrolla una cuestión biológica, sino que va mucho más allá su función. La Virgen es el primer templo donde Dios, hecho hombre, se va formando. Protege al niño Dios mientras crece. Pero no solamente es la casa, está implicada de un modo más radical, porque nos da el pan, sin el cual nos morimos de hambre. Y le da a Jesús la sangre que después Él derrama en la cruz para darnos vida. Es muy bonito pensar que es la misma carga genética exacta. Y entonces dice Federico Suárez que son títulos suficientemente poderosos para tener en ella una confianza muy grande, confianza tan grande que le decimos en la salve, muéstranos a Jesús, que nos muestra a Jesús. Uno puede decir, ¿quién es la Virgen? Pues es esa mujer que ha estado absolutamente involucrada en el misterio de la encarnación. Sigrid Undset, convertida al catolicismo 2 o 3 años antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, lo expresa, siendo Premio Nobel, de una manera preciosa. Si se cree que Dios nos ha salvado tomando nuestra sangre y nuestra carne, debemos tener para el vaso de que Él tomó su cuerpo de hombre sentimientos que no se parezcan a ninguno de los que podemos tener para nuestros semejantes. Un respeto, una ternura, un corazón compasivo para los sufrimientos indecibles de su vida terrena y una gran alegría por el puesto incomparable que ocupa en el reino de Dios. Pues si es verdad que el Hijo de María es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, entonces el Hijo es Hijo con mayúscula y la Madre es Madre con mayúscula para toda la eternidad, siendo Él el Creador y ella su criatura. Bien, hay otros motivos, existen otros motivos que, digamos, hacen que la Iglesia nunca haya tenido reparo en mostrárnosla. Y es el hecho de que por el pecado original, lo mismo que somos capaces y nos tientan de las peores barbaridades, si nos inspiran, somos capaces de grandes cosas. Y la vida de la Virgen nos inspira a grandes cosas. No solamente, digamos, se trata de una cuestión moral. Aquí me detengo en la fiesta de la Virgen Madre de la Iglesia, que celebramos inmediatamente después de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, el lunes siguiente, después de Pentecostés. Ok, la cena que celebra la Iglesia en Pentecostés es cuando los discípulos están reunidos en torno a la Virgen, y ese es el detalle importante. Es decir, que quien prepara, y es Cristo quien ha querido que los apóstoles se reúnan en el cenáculo y ahí le esperen, quien prepara durante esos 10 días a los apóstoles para recibir el Espíritu Santo, es una mujer que precisamente ha recibido ya al Espíritu Santo, que se ha posado sobre ella en la encarnación. Para los apóstoles, tristes porque Cristo ha subido al cielo, la Virgen es el reflejo de Cristo, es la manera de ver a Cristo. Era imposible no ver su rostro y ver en ella a Cristo. Esa es la maravilla de la Virgen. Vemos en ella a Cristo, en todos sus rasgos, precisamente por esa docilidad que ha tenido el Espíritu Santo, porque ha dejado ella que se forme en sí misma la figura de Cristo.
Cristo y la Virgen derraman cada uno, son como vasos comunicantes, derrama cada uno, Cristo hombre y la Virgen, derrama cada uno sobre el otro sus riquezas. Y pues es muy bonita esa figura de la Virgen formando, preparando a los apóstoles para que, llenos del Espíritu Santo, se formara en ellos la figura de Cristo. Bien, pues no son como cosas accidentales, es precisamente la Virgen también la que transmite en ese clima de oración a los apóstoles tantas cosas que vivió, y la manera de transmitir nuestra fe es a través de la vida, tantas cosas que vivió con Cristo que los apóstoles muy seguramente no sabían, sobre la anunciación, sobre su boda, sobre el viaje para empadronarse, sobre la vida en Egipto, sobre la gente que llegó a adorar a su hijo, sobre la vida de trabajo en el taller de Nazaret. Tantas cosas en las que la comprensión de los apóstoles, que la comprensión que los apóstoles tienen de Cristo se va completando, y de esa manera en ellos mismos se va formando la figura de Cristo. Pues el Papa lo explica también en un documento precioso, San Juan Pablo II, diciendo esto: a la intervención misteriosa del Espíritu debía ella su maternidad, que la convirtió en su maternidad divina, se entiende, ¿no? Es decir, por el Espíritu Santo se convierte en Madre de Dios. Entonces, por intervención del Espíritu Santo, la convirtió en puerta de ingreso del Salvador en el mundo. Y más adelante, en ese mismo documento, dice San Juan Pablo II, su singular experiencia, a la vez que la impulsaba a desear ardientemente la venida del Espíritu, la comprometía también a preparar la mente y el corazón de los que estaban a su lado. Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen, que el Paráclito acoge con favor singular, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor, ¿no? Ella los va protegiendo, los va llevando en la vida naciente de la Iglesia, y esa protección maternal la sienten los apóstoles en eventos concretos en los que no nos podemos detener ahora, narrados en los Hechos de los Apóstoles. Al final, lo importante ahorita es resaltar cómo al mirar a la Virgen, miramos cómo el Espíritu Santo ha formado en ella perfectamente la figura de Cristo, el carácter de Cristo, y la ha hecho una perfecta hija de Dios. Como ella es hija de Dios Padre, nadie lo es, pero al menos es un modelo y es intercesora, y está involucrada en el proceso de gestación para que también nosotros nos convirtamos verdaderamente en hijos de Dios Padre y hermanos de Jesucristo.